Hola, en este vídeo os voy a explicar la práctica 6, equilibrio redox. Los equilibrios redox son aquellos equilibrios en los que están presentes especies que intercambian electrones. Anteriormente hemos visto equilibrios en los cuales había unas especies moleculares que lo que hacían era intercambiar átomos entre ellas o intercambiar partes de la molécula entre ellas para formar especies nuevas. En los equilibrios redox, ese intercambio no se está produciendo directamente entre átomos o partes de moléculas, sino que lo que se está produciendo es un intercambio electrónico. De forma que normalmente tenemos dos metales o especies que pueden captar o soltar electrones y los reciben o los sueltan a otra especie que está en el medio, como tenéis en la ecuación que tenemos aquí. En este equilibrio, bueno, como sabemos, es un equilibrio porque la reacción, aquí debería aparecer una flecha, no aparece, porque la reacción puede ir en un sentido o en otro, y es redox porque se están produciendo reacciones de reducción y de oxidación, a base de ese intercambio electrónico. Unas especies se reducen, es decir, captan electrones, y otras especies se oxidan, es decir, sueltan electrones. En este caso, en esta reacción en la que tenemos el permanganato potásico y el ácido clorhídrico, lo primero que tenemos que hacer para ver qué especies son las que se oxidan y se reducen es poner sobre ellas los números de oxidación con los que están actuando en la molécula, ¿de acuerdo? Si me fijo en el permanganato, tenemos que actuar con un +7. Y si nos fijamos aquí en el cloro, está en un -1. Si el permanganato se reduce, coge electrones, de forma que cuando me sitúo en la parte derecha del equilibrio, le veo actuando con un +2, es decir, ha captado 5 electrones. Mientras que el cloro, con carga -1, ha soltado o ha cedido esos electrones oxidándose para quedarse al final con un número de oxidación 0. Lo que tenéis que tener en cuenta es que en el equilibrio redox lo que se utiliza o lo que se pone en juego son electrones y hay que ver qué átomo es el que los cede, se reduce, y qué átomo es el que los recoge, se oxida. ¿De acuerdo? Bien, mucho más sencillo. Bueno, un resumen de lo que os he estado explicando aquí. Tenemos una reacción química en la que tenemos dos especies, dos átomos implicados. Uno actúa como agente reductor dando electrones y otro actúa como agente oxidante cogiendo los electrones. El que suelta los electrones se oxida y el que los recoge se reduce. Este intercambio que tenéis aquí muy simplificado lo podemos abordar a través de las semirreacciones de oxidación y de reducción que se producen en cada uno de estos compuestos. Si, por ejemplo, este esquema que tenéis aquí lo planto como las semirreacciones que se están dando, puedo poner A, que es la que pierde electrones como la que sufre el proceso de oxidación. A empieza así y acaba quedándose como A 2 más 2 electrones. Y en la semirreacción de reducción tendré B 2 más, que capta 2 electrones, se reduce para dar B. Si yo planto las dos semirreacciones y luego las agrupo, en la parte de abajo, podemos tener la reacción global, que básicamente es A más B 2 más, para dar A 2 más B. A pierde electrones, se los da a B, B los coge, B2 más los coge para convertirse en B. Tenéis que tener identificados en una reacción qué especies son las que dan electrones y cuáles son las que los cogen, ¿vale? Y según quién sea el que ha perdido los electrones o el que los ha cogido, yo puedo ajustarla con el método de ajuste ion-electrón que tenéis aquí descrito y que seguramente habéis trabajado en bachillerato. El proceso es muy sencillo. Tenemos una ecuación, un equilibrio químico, como el que tenéis aquí, en el que, bueno, tenemos implicadas especies metálicas y otras especies que pueden coger esos electrones o cederlos. Habrá que ver el caso. Se realiza primero, se ve de la ecuación que tenemos o de las especies implicadas, se ponen en forma iónica, se ven los números de oxidación, se hace el recuento, se ponen las semirreacciones. Esto es muy importante, porque esto va a ser clave para abordar esta práctica. Las semirreacciones de oxidación y de reducción. Eso es lo que quiero que tengáis en mente. No tanto que sepamos ajustar y demás, que también, sino esa parte. Oxidación y reducción, y se hace
poniendo lo que tenéis aquí, con los hidrógenos, luego si faltan, se añade agua, si faltan oxígenos, etcétera, etcétera. Lo tenéis aquí y luego, claro, se añaden los electrones. Los electrones al final no lo vamos a poner a la izquierda o a la derecha. Si tenemos balanceado, los puedo quitar directamente y me queda la reacción o el equilibrio tal cual con las especies moleculares implicadas. Mi recomendación es que intentéis abordar este ejemplo que hay aquí para saber si lo sabríais hacer, pero esto entiendo que ya sabríais. Si no, podemos pararnos más adelante, ¿de acuerdo? O se puede preguntar en cualquier otra sesión. Vamos a seguir adelante. Yo aquí lo que os quería mostrar con esta diapositiva es que tenemos dos especies, una da electrones, otra los recoge, y se pueden poner las semirreacciones de ese proceso, ¿de acuerdo? El que se oxida y el que se reduce. Bien. ¿Por qué quiero yo hacer eso? Porque gracias a eso, gracias a ese proceso en el que yo planto las semirreacciones, puedo determinar si ese proceso de cesión y captura de electrones se va a producir espontáneamente o no. ¿Cómo lo hago yo eso? Pues bien, a través de esta fórmula que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? En el que tenemos la energía libre y tenemos esto de aquí. Número de electrones, constante de Faraday, y esto es el potencial. Potencial final, potencial total. Esto, como sabéis, si sale todo negativo, la reacción es espontánea y si sale positivo, no lo es. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Para que sea un proceso espontáneo, el delta de G tiene que ser negativo. Y eso implica, como la N y la F son positivas siempre, eso implica que el potencial, este cero que hay aquí es condiciones estándar. ¿De acuerdo? Una atmósfera y 25 grados centígrados. Es que para tener el delta de G negativo necesitamos que el potencial estándar sea positivo, ¿vale? Entonces predomina este menos que tenemos aquí, sale negativo, es espontáneo. No espontáneo, tiene que ser el delta G positivo, esto negativo, menos con menos más, y en equilibrio pues todo igualado. Claro, yo os estoy hablando del potencial estándar, dando por hecho que sabéis calcularlo. Vamos a recordar cómo se calcula. El potencial estándar hace referencia a qué potencial está implicado en cada una de las semirreacciones que yo tengo aquí. Es decir, la de oxidación tendrá asociado un potencial y la de reducción tendrá asociado otro potencial. ¿Cómo sé yo qué potencial será el que está aquí implicado o el de aquí? Pues utilizando una tabla de potenciales estándar de reducción a 25 grados. Por eso es estándar, ¿vale? Por las condiciones. Yo, si identifico mis semirreacciones, las que están ocurriendo, puedo ir a mi tabla de potenciales y buscar el potencial que está implicado. Si yo, por ejemplo, en mi ecuación de abajo tuviese níquel 2 más 2 electrones para dar níquel en estado sólido, su potencial sería menos 0,25. Es decir, el potencial de esta semirreacción sería 0,25. Para hallar el potencial final, yo tengo que hacer la suma de los dos potenciales implicados. Ahora bien, yo la tabla que voy a consultar, la tabla bibliográfica, me marca los potenciales estándar de reducción. Es decir, los de oxidación no están. Pero yo puedo obtener el de oxidación cogiendo el potencial de reducción y cambiándole el signo. Es muy sencillo. O lo que es lo mismo, yo puedo buscar en esta tabla la reacción que se está produciendo en mi reacción de oxidación, pero claro, en vez de ser los productos serán los reactivos, estará dada la vuelta, la puedo localizar y una vez la he localizado le cambio el signo. De forma que para hallar mi potencial final yo tendré el potencial de mi semirreacción 1, que en este caso es el de oxidación, la busco en la tabla, no la voy a encontrar porque como son de reducción esta ecuación no sale sino que sale al revés, como si yo partiera de los productos para dar los reactivos. Entonces cuando la localice le cambio el signo. Potencial de semirreacción de oxidación, le cambio el signo de la tabla y le sumo la del potencial de semirreacción, le sumo el potencial de semirreacción 2, que será de reducción y que sale tal cual en la tabla, con el signo que sale. Lo dicho, si yo abajo tuviese níquel 2, por ejemplo, níquel 2, me sale menos 0,25, como está en el sentido en el que me sale mi semirreacción, lo mantengo, entonces su signo es menos 0,25. El de arriba, pues voy a buscar, por ejemplo, que sea plomo
para dar plomo 2 más 2 electrones. Yo aquí no la voy a encontrar, pero encuentro plomo 2 más 2 electrones para dar plomo, la inversa. Entonces su potencial es menos 0,13, pero como no estamos hablando de reducción, sino de oxidación, le cambio el signo. De forma que al final no tengo 0,13 negativo, sino tengo más 0,13. Así que mi potencial final, ¿cuál será? Más 0,13 más el del níquel, que hemos dicho que era menos 0,25. 0,13 menos 0,25 es menos 0,12, es negativo. Por tanto, menos con menos es más, el delta G me sale positivo, es un proceso no espontáneo. ¿Entendéis? Planto mis dos semirreacciones, la de oxidación y la de reducción. La de reducción, su potencial estándar va a ser el que yo mire en la tabla, y la de oxidación es el que yo mire en la tabla cambiado de signo, porque la ecuación va a venir al revés descrita. Hago esa suma, y si ese potencial final me sale negativo, esa reacción que estamos describiendo es no espontánea, y si sale positivo es espontánea. ¿Esto para qué nos va a valer? Pues muy sencillo. Si yo en una mezcla tengo unos iones en disolución y unos iones sólidos, y por otro lado tengo otros iones en disolución de otro metal y otro metal sólido y los junto, gracias a esta tabla y esta operación tan sencilla, podemos determinar si la ecuación se está produciendo o no, si es espontánea o no. En el caso de no ser espontánea, se puede introducir un potencial de forma externa, meterle corriente para que esa reacción se dé. Pero ese es otro proceso que podremos ver más adelante. Nosotros en esta práctica solamente nos interesan aquellas reacciones que son espontáneas, es decir, aquellas que tienen un delta G negativo, es decir, aquellas que tienen un potencial final o total estándar superior a 0. ¿Y cómo lo calculo? Con la tabla. ¿De acuerdo? Bien. Aquí os pongo unos ejemplos. Bueno, sale aquí el potencial de reducción y a qué ecuaciones hace referencia, a qué equilibrio. Y aquí os pongo un ejemplo para que practiquéis. Dice, tenemos zinc y cloro unidos, es esta reacción, ¿cuánto vale el voltaje de la pila a esta temperatura? Pues es hacer la suma. Las semirreacciones las plantamos, una va en un sentido, otra en otra, miro los potenciales y miro a ver qué sale. El potencial de la celda. Y me sale, pues en este caso es positivo, en este positivo, y quiere decir que si es positivo, pues es espontánea, y es espontánea, y este si sale así, es espontáneo, ¿vale? Os pueden preguntar, que seguramente va a salir en la práctica, si esa reacción que estáis viendo, o sea, primero, ¿qué estáis viendo de reacción en tubos de ensayo? Y si se tendría que dar o no. Pues hay que calcular esto con la tabla, ¿de acuerdo? Bien, esto con los ejemplos aquí espero que os quede claro. Entonces, la primera parte de la práctica, bueno, digamos, la práctica la dividimos en dos partes experimentales y la primera parte tiene dos partes. La primerísima es, vamos a coger una serie de reactivos, ácido sulfúrico, nitratos y nitratos de los metales, es decir, los metales disueltos, ¿de acuerdo? Y los vamos a mezclar. Vamos a coger los tubos de ensayo, 8 tubos de ensayo, con lo que hay aquí, echando 2 mililitros de lo que hay aquí. Vale, haciendo un par de series y luego en cada uno vamos a introducir unos sólidos que tenemos en nuestra estantería de reactivos, que ahora os voy a mostrar. Esos sólidos los vamos a introducir y veremos si se producen reacciones o no. Si se producen reacciones, es que el proceso es espontáneo. Pues tendremos que dar seguramente las semirreacciones de oxidación y de reducción, calcular el potencial y ver si sale positivo. Si sale positivo es que es una reacción espontánea y todo cuadra, ¿de acuerdo? O por eso os pone aquí, haced un cuadro resumen con las observaciones. Yo en ácido sulfúrico diluido he añadido zinc. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor cambia de color, a lo mejor burbujea, o a lo mejor no pasa nada. Pues lo mismo tenemos que poner en todas. Y si ocurre algo, justificarlo. Justificarlo porque está habiendo un equilibrio redox, posiblemente, ¿de acuerdo? Y para eso necesito que planteéis las ecuaciones de equilibrio y que seáis capaces de justificar que el potencial que tienen, si es positivo o negativo, si cuadra con lo que habéis visto.
Esta parte es muy sencilla, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto es, aquí tenéis los reactivos que vamos a utilizar. De nuevo, estos con los chupetes y los cuentagotas, pues directamente los echáis y aquí tenemos el material que está sólido. Cobre y zinc, que lo vamos a echar en los tubos de ensayo y les vamos a echar las cosas que hay aquí según el procedimiento que nos sale. Y veremos si eso cambia, si hay burbujeos, si hay reacciones, etc. ¿Vale? Todo eso lo anotáis. La segunda parte de este primer bloque de la práctica es construir una célula galvánica. Es muy sencillo. Las células galvánicas son aquellas células que generan energía eléctrica utilizando ese equilibrio redox que hemos visto. En ese equilibrio redox se está produciendo un intercambio de electrones. Ese intercambio de electrones se está aprovechando porque hay diferencia de electrones en un lado y de otro. Se produce un flujo y ese flujo genera un potencial, una energía eléctrica. Bien, la pila que vamos a ver en esta práctica es la pila Daniel, que está formado por zinc en disolución, un puente salino, cobre en disolución y cobre en un electrodo. En este caso es el ánodo, que es donde se está produciendo la oxidación, y el otro es el cátodo, que recoge electrones. Teóricamente lo tenemos aquí, que es lo que ocurre. Os lo he hecho, muy sencillo. ¿Y en la práctica qué vamos a tener? Bueno, pues tenemos un electrodo de zinc sólido, unido a un cable, y llega hasta un cátodo de cobre. Una disolución de zinc 2+ y una disolución de cobre 2+. Si nosotros cogemos y hacemos la cuenta de lo que pasa en sacamos los números de los potenciales en la semireacción de oxidación y la de reducción, obtenemos que la reacción es espontánea. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el zinc, según los potenciales, es el que cede electrones. El zinc que tenemos aquí cede electrones al cátodo, o sea, los suelta para que fluyan y vayan a donde tienen que ir, a donde los necesitan, y al soltarlos se convierte de zinc sólido, zinc 0, a zinc 2+ y pasa a disolución. Esos dos electrones que ha soltado van a donde son necesitados, que es el cátodo de cobre, y ese cátodo de cobre, ¿qué va a hacer? Pues como yo tengo cobre 2+ en disolución, los va a captar lo que hay en disolución, es decir, esto se va cargando con los electrones, pero el cobre 2+ que hay en disolución los capta convirtiéndose en cobre 0 y acoplándose, uniéndose a este cátodo metálico. Si yo esto lo dejara por tiempo infinito, veríamos que este zinc, y lo pesáramos, veríamos que este bloque de zinc disminuye con el tiempo y este aumenta. Este zinc como que se disuelve y aquí en la disolución cada vez tendríamos más zinc 2+, y pasaría lo contrario en el caso del cobre. Para preservar el equilibrio químico, no solamente de electrones, pero también de contraiones y de cargas, para que no fueran un tapón de botella a la hora de que se produjese este flujo de electrones, se añade un puente salino, que permite el flujo de especies, no de estas especies, sino de otras, para que se mantenga el equilibrio a pesar de que está a pesar de que está aumentando la cantidad de iones zinc 2+ en disolución, y a pesar de que está disminuyendo la cantidad de cobre 2+ en disolución en este caso, como hay que mantener el balance de cargas, tienen que estar unidos de alguna forma y están unidos a través del puente salino. El esquema es mucho más complicado que la construcción que vais a hacer. Lo vais a ver que es súper sencillo. Bien, ahora os digo cómo, pero antes que no se me olvide, la notación que tienen este tipo de células galvánicas, ¿vale? Son de la siguiente forma. En la parte de la izquierda se pone el ánodo, en la parte de la derecha se pone el cátodo, lo ponemos sólido, lo que está en disolución, el electrolito, normalmente con la concentración, 2 rayas para indicar el puente salino y aquí a la inversa, como si fuera a especular. Electrolito con la concentración acuoso y el cobre sólido aquí a la derecha. Célula galvánica. Hay otro tipo de células. En esta es una reacción redox espontánea. Si yo lo pusiera al revés, o si fuera otro tipo de células en las que no es espontáneo, sino que yo tengo que introducir una corriente eléctrica para que se produzca esa reacción redox, pues las tengo de otro tipo, y ese tipo de células son, lo tengo aquí apuntado, diría que son las... Un segundo... Son las
célula electrolítica, eso es, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a utilizar una célula galvánica, reacción redox espontánea, y si no, necesitaríamos, o si fuera al revés, que yo no utilizo esa energía eléctrica que sale espontáneamente, sino que yo la meto para que se produzca la reacción redox, tendría una cuba o célula electrolítica, ¿vale? Lo pone todo en el guión. Nosotros en el laboratorio vamos a crear esta pila Daniel. Esto se llama pila Daniel por los componentes que están involucrados y por el montaje, y la vamos a crear en el laboratorio. ¿Cómo? Muy sencillo. Tenemos la disolución de zinc, son nitratos, y de cobre. Esto es lo que aporta zinc y cobre al medio, disueltos, ¿vale? Cargados positivamente. Tenemos cobre y zinc, que los tenemos que lijar con las lijas que hay aquí para que pase bien la electricidad. Los vamos a introducir. Tenemos además unos puentes salinos que aquí no aparecen en la foto, pero bueno, es esto que tenéis aquí, como una U invertida. Lo pondremos entre los dos vasos, lo llenaremos con lo que corresponda y luego uniremos los dos electrodos con un cable, que aquí tampoco aparece, que se engancha con dos pinzas de uno a otro, y entre medias vamos a aprovechar para medir el potencial. ¿Vale? El potencial con el multímetro que tenemos aquí. Yo, como ejercicio, os voy a pedir que me digáis qué valor creéis que va a salir en el multímetro. ¿Vale? Lo podéis hacer. Podéis saber cuál es la energía eléctrica generada en esta reacción redox espontánea. ¿Cómo? Viendo los potenciales de reducción y de oxidación y trabajando con ellos. Lo hemos visto antes. Os voy a pedir que me hagáis la predicción de qué numerito va a salir en el multímetro cuando conectemos la pila y la cerremos el circuito, ¿vale? Eso podéis hallarlo. Y seguramente sea una pregunta de las que hay en el guión. Bien, este es el primer bloque. Es una forma cualitativa, ¿vale? O más de entender la teoría de las reacciones y de los equilibrios redox. Pero ahora vamos a pasar al segundo bloque, que es como la aplicación. Este tipo de equilibrios redox, ¿cómo podemos utilizarlo para determinar cosas? Pues bien, la segunda parte de la práctica, vamos a utilizar estas reacciones redox para hacer una valoración. Una valoración redox. En este caso, una permanganimetría. Es decir, una valoración que va a utilizar el permanganato para determinar la cantidad de concentración que tenemos de un ion metálico, en este caso, hierro. Valorar, ya sabéis de qué va. Tenemos que montar la bureta con la pinza, nuez, el soporte. Se monta la bureta. El permanganato va a ser el valorante y lo vamos a depositar sobre hierro, sobre una disolución que tiene hierro a una concentración desconocida. Cuando todo, bueno, ahora os pongo la reacción, pero cuando todo el permanganato haya reaccionado con todo el hierro, el permanganato va a pasar de estar en un estado de oxidación 7 a otro estado de oxidación, y cuando haya consumido todo el hierro para hacer eso, el permanganato que yo siga echando va a quedar libre en forma de permanganato, porque no va a reaccionar, y como sabéis esto tiene coloración morada, y cuando la valoración me haya consumido ya todo el hierro que hay, en el Erlenmeyer va a quedar una coloración morada. Agitáis y queda morado. Eso quiere decir que ya se ha consumido todo el hierro. Ya no hay hierro que me reduzca el manganeso y por tanto permanece como permanganato y se queda en color morado. Ahora lo vamos a ver con una ecuación. Entonces, esta valoración que tenemos que hacer de una disolución problema con hierro y utilizando el permanganato como valorante consta de dos pasos. El primero de ellos es utilizar permanganato con una concentración conocida. El permanganato es una sustancia que no es un patrón de tipo primario. ¿Esto qué significa? Esta molécula con el tiempo pierde la concentración. Baja su concentración porque se descompone. El permanganato en el guión lo pone con la luz, se puede descomponer, por eso se utilizan botellas que sean más o menos opacas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a utilizar un permanganato que hemos utilizado o que hemos creado en la práctica 1. Esa la hicimos hace ya unos cuantos días, o sea que imaginaros cómo está. Aunque nosotros inicialmente ese permanganato lo hicimos con una concentración 0,02 molar, tenemos que comprobar cuál es su concentración real. Entonces, porque no es un patrón de tipo primario, no permanece esa concentración con el tiempo. Entonces, la primera parte de esta práctica, o de este bloque, va a ser ver cuál es la concentración real del permanganato potásico.
y la segunda utilizarlo para valorar una disolución de hierro problema. Entonces, la primera parte vamos a utilizar las propiedades o esta reacción que se conoce, es decir, se sabe que el permanganato reacciona con el oxalato, con esta reacción de aquí, para valorarlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es una valoración, tal como viene aquí descrita. Vamos a crear una disolución de oxalato sódico, ¿vale? El oxalato sódico sí que vamos a saber su concentración real. Entonces, lo vamos a utilizar para valorar el permanganato. Vamos a hacer una valoración exactamente igual que si estuviésemos en el caso problema, pero nos va a servir para saber qué concentración exacta tenemos de permanganato. De nuevo, el permanganato va a reaccionar con el oxalato, perdón. Si veis en esta ecuación, y os pido que me digáis el número de oxidación del manganeso, veis que cambia, aquí es +2 y aquí debería ser +7. Se está reduciendo, ¿de acuerdo? En favor del oxalato, que está captando esos electrones para transformarse en CO2. Esto lo podéis hacer en las semireacciones, lo vais a ver claro. Entonces, cuando se ha consumido todo el oxalato, el permanganato ya no reacciona y entonces pasa de estar aquí, no tengo con quién unirme y se mantiene en permanganato. Eso que lo podemos aprovechar, claro, el permanganato si sigue sin reaccionar, porque ya ha consumido todo el oxalato, dará al final una coloración violeta. ¿Vale? Perfecto. El permanganato nos va a venir muy bien para valorar porque al final vamos a utilizar su color, su propio color, para hacer la valoración y cuando haya reaccionado con quien tiene que reaccionar y ya no esté consumido, ya no quede más de ese reactivo, el exceso de permanganato lo vamos a ver a ojo porque queda violeta. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos esta primera valoración con el oxalato para saber qué concentración real tenemos de permanganato. Y después vamos a usar ese permanganato, con la concentración real que sea, para hacer la permanganimetría. Es decir, valorar una muestra problema que tiene hierro con el permanganato de concentración ya real conocida. Utilizando las ecuaciones que tenéis aquí, ¿vale? Hacemos la valoración. Permanganato, valorante. Disolución problema con hierro, tenemos aquí. Como veis de nuevo, el manganeso del permanganato se acaba reduciendo, pasamos de +7 a +2. Cuando se haya valorado todo el hierro, ya no tiene con quién reaccionar, ya no tiene a quién pasarle los electrones y se va a mantener como manganeso 7, es decir, permanganato, y eso tiene color morado. Entonces la valoración en ese caso al finalizar quedará morada por eso. Igual que pasaba con el oxalato. Entonces, de nuevo, como siempre, como ya habéis hecho con las valoraciones, apuntáis el volumen. Y utilizando la fórmula que tenéis aquí, vais a saber que el volumen del permanganato que hayáis utilizado, por la concentración real que habéis calculado antes, por 5 va a ser igual al volumen de hierro que hayáis echado por su concentración. Despejáis la concentración de hierro y así podéis obtener la concentración real, la concentración de hierro que tenéis en la muestra que vais a valorar. ¿De acuerdo? Esta práctica es bastante larga, no sé cómo la vamos a organizar. Seguramente nos organicemos por parejas o por tríos, o puede que en paralelo vayáis avanzando, pero me interesa que esta última parte, que es la que más tiempo os va a llevar, quizás sea lo primero que os ponga a hacer, porque esta nos va a llevar más tiempo y no quiero que se quede a medias, pero lo vamos a ver in situ, ¿de acuerdo? Bien, si hay dudas con respecto a cómo ajustar, si hay dudas con lo que estamos haciendo, etcétera, preguntáis, pedís tutoría, tratamiento de datos, lo que necesitéis. Y bueno, a ver si me podéis hacer los cálculos que os he pedido aquí, ¿de acuerdo? Durante el vídeo, como por ejemplo cuánto va a marcar el multímetro cuando hagamos la pila Daniel, o los cálculos que os pide en caso de que os pidan esta práctica, y así venís con todo hecho y vamos directos porque aquí 2 horas yo creo que se nos van a quedar cortas. Así que nos vemos en el laboratorio.